oportunidad de poder ser libre en medio de toda circunstancia, en medio de toda adversidad. Tú y yo tenemos la decisión de determinar si queremos que la vida nos vaya bien, si queremos que todo salga bien, o simplemente tomamos en alto el consejo de Dios y dejamos que la vida nos golpee, que el mundo haga lo que tenga que hacer contigo, y al final, cuando creas que todo está terminado, puedas decir: Dios, tu palabra es verdad. ¿Y eso por qué pasa, pastor? Pasa porque hemos olvidado los fundamentos. Hemos olvidado que la Biblia misma nos enseña diciendo: sin mí nada podéis hacer, y fuera de mí no hay nada. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, dile: la vida es una guerra espiritual. Y si quieres vivir en ella, tienes que hacer pelea. Amén. Algo que de repente todavía no has llegado a comprender, pero por ahí algo has comenzado a entender dentro de tu interior, lo que en verdad significa que todo lo que tú desees vas a tener que hacerlo con confrontaciones, con batallas y con mucha fuerza. Dile que está al lado tuyo, mucha fuerza. Porque si viene la enfermedad contra ti, ¿qué haces? Guerra. Si viene la crisis financiera sobre tu vida, ¿qué haces? Guerra. Yo no creo que aquí alguien se siente y diga: bueno, me quedo sentado, eso se soluciona solo. No, te pones a orar, y cuando te pones a orar, comienzas a proclamar, establecer todo poder y autoridad de Dios en medio de tu problema. ¿Cómo se llama eso? Dígale al lado tuyo: se llama guerra. Se llama guerra. Tu marido está cambiando y cambia su actitud, su palabra. ¿Qué tienes que hacer? Guerra. Tu mujer sigue ahí con ese tipo de actitudes. ¿Qué tienes que hacer? Guerra. De repente no la habías visto de este perfil, pero hoy deseo que esta palabra pueda transformar tu corazón y pueda aperturar una dimensión que de repente antes no lo entendías, no lo valorabas, pero después de este día sé que hoy vas a entrar a tu secreto, a tener ese tiempo con Dios para hacerle violencia a los cielos, porque dice la palabra que solo los violentos, ¿quiénes son los que los arrebatan? Nada, dice la Escritura, nada puede descender del cielo si primero no se establece aquí en la tierra. Jesús lo dijo. Y todo lo que haces en la tierra será desatado ¿dónde? Y todo lo que desates en la tierra será desatado ¿dónde? Dile a tu hermano que está al lado tuyo: creo que no has entendido esta revelación. Dile. El cielo no responde si tú no te atreves a hacerlo aquí en la tierra. Todo empieza aquí. ¿Cuánto crees esa palabra? Todo empieza aquí en la tierra. ¿Y sabes por qué? Dile que está al lado tuyo: porque Dios te dio poder y autoridad para enseñorearte, gobernar y someter todas las cosas bajo tus pies. Si hay algo que he podido ver a través de toda esta semana, que Dios me ha regalado poder dedicarme a este tema, es que muchos no entendemos sinceramente qué honor, qué privilegio tenemos tú y yo de ser hechos hijos de Dios. Y del poder y la autoridad y la unción que Dios nos ha confiado para someter todas las cosas bajo la planta de nuestros pies. Olvidamos lo que la Biblia dice en Efesios 6:10, que vestido de las armaduras de Dios para resistir ¿qué? Todas las fuerzas del enemigo, con principados, potestades. Pero ¿cuánto entendemos esta verdad? Que afuera está el príncipe de este mundo que se llama Satanás. Y él no te va a dar nada si tú no tienes toda la autoridad que Dios te ha dado para arrebatarle tus bendiciones, tu salud, tu prosperidad. ¿Y sabes por qué? Porque muchos estamos pensando que simplemente hacer las cosas en mi fuerza puedo lograr hacerlas. Quizás lo puedas hacer. La pregunta es ¿cuánto te va a durar? Porque lo que Dios te da permanece. ¿Cuánto creen eso? Amén. Pero lo que el diablo te da, él también te lo quita. Así que él es un mal pagador, y a veces queremos las cosas más rápidas, pero olvidamos lo que Dios en verdad está pidiendo en tu vida y en la mía.
Así que tocar este tema de guerra de altares, porque ese tema que quiero compartir tiene que ver mucho con verdades que van a trascender en tu corazón y van a aperturar tu vida para poder en esta hora valorar lo que Dios te ha dado y establecer lo que Él quiere establecer a través de ti. Así que vamos a hacer una oración antes de iniciar, ¿de acuerdo? Dice la palabra: gracias te doy, Dios, de gracia recibimos y también de gracia hoy vamos a dar. Señor, esta hermosa palabra te lo entrego a ti, proclamando que no hay otro Dios más grande como tú. Establezco, Señor, tu señorío, tu gobierno en este lugar. Toma control de todo, Señor, conforme a tu riqueza. Abre la mente, abre el corazón de tu pueblo, abre su entendimiento y ayúdanos a comprender aquellas cosas que ignoramos, aquellas cosas que olvidamos, aquellas cosas que de una u otra forma hemos dejado de hacer, pero hoy, Señor, yo te ruego que seas tú quien guíe nuestros pasos, que guíe nuestro corazón y nos enseñe más y más para vivir en victoria, para vivir bendecido, para vivir bajo la gracia incomparable de tu amor, no como alguien que ignora, Señor, la dimensión espiritual en este mundo, sino como alguien que camina bajo tu presencia y que tiene entendimiento para someter todas las cosas bajo la planta de nuestros pies. Gracias, Dios, te alabo y te doy gloria y te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vámonos al libro de Éxodo y vamos a ver el capítulo 20 del libro de Éxodo, del 1 al 6. Todos vamos a la escritura. Desearía darlo todo, pero considero que este es un tema que tiene mucho que enseñarnos. Todo lo que tiene la escritura allí, los que no puedan guiarse el monitor aquí, eso sí les pido, sea Dios hablando a tu corazón y muy atentos a lo que Dios tiene para tu vida. ¿De acuerdo? Dice la palabra, el libro de Éxodo capítulo 20, verso 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bendito sea Dios. Si hay algo que Dios comienza hablándonos en esta porción de la Escritura, es que lo primero que Dios está diciéndonos aquí es que tú y yo tenemos que entender el propósito por la cual Él nos sacó. ¿De dónde? Del mundo, de Egipto. Nos sacó. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios sacó nuestras vidas de la esclavitud y del pecado y de la servidumbre al pecado? Fue para que tú seas, dile que está a tu lado, para que seas un instrumento en las manos de Dios. La segunda cosa que le va a decir Dios a Moisés en esta porción de la palabra es que le va a decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás. ¿Por qué? Porque dice que tu Dios es un Dios celoso. Y lo dice: no harás ninguna, la que está en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni nada que exista aquí. No harás dioses delante de ti, porque Jehová es un Dios celoso. Déjame decirte que Dios no es un Dios, sinceramente, que esté celoso, porque eso no es Dios en su naturaleza. Pero si hay algo que la Biblia dice, es que Dios, su nombre de Dios, es celoso. No es que tenga celo de ti, sino tiene celo por ti. ¿Cuándo crees eso? ¿Sabes? Él tiene celo cuando tú comienzas a establecer algo que no es Dios. Y eso sí desata el celo de Dios. Lo primero que Dios le tiene que decir aquí a Moisés es la gran advertencia de la ley de Dios y de lo que a él le incomoda, lo que a él lo enoja, lo que a él lo pone en ira.
y le va a decir claramente por qué no tiene que hacerlo y el riesgo que hay si nosotros olvidamos esta verdad, si nosotros no entendemos lo que en verdad Dios quiere darnos a conocer. ¿Por qué? Porque Dios está celoso de ti. ¿Y por qué? Porque Dios te ama. Dile que está al lado tuyo. Dios te ama. Dios nos ama. Y es aquí donde Dios le dice, no te harás ninguna imagen tallada, no te harás nada que sea aquello que esté en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, porque Dios es celoso. Ese es su nombre. Amén. Ahora, vamos a establecer algo muy puntual en esta verdad. Esto fue una revelación que Dios le dio a Moisés. ¿Y sabes por qué Dios le está poniendo estas advertencias a través de su ley? Porque Moisés estaba a punto de ver la gloria de Dios. Y lo primero que Dios dice, que Él no te puede mostrar su gloria si primero no te da a conocer sus leyes. Porque Dios no le revelará a nadie su gloria si primero no entendemos las leyes que Él puso para que tú sepas cómo dirigirte delante de Él. Es sorprendente darnos cuenta que tratar con un Dios grande, celoso y poderoso y 3 veces santo, mucha gente lo ha tratado como Él quiere, como desea, y no ha entendido la forma correcta como Dios pide que todos aquellos que quieran acercarse a Él tengan que saber cómo hacerlo. Y aquí encontramos nosotros un punto muy importante. ¿Y sabes por qué? Porque si no entendemos a través de su verdad quién es Dios, ¿cómo podremos ministrarle? Pregunto yo. ¿Cómo podremos acercarnos a Él con esa libertad? ¿Cómo podremos nosotros entender? Porque algo importante que quiero compartirte es esta verdad. Una cosa es la unción y otra cosa es la gloria. Y aquí Moisés está a punto de recibir la gloria, porque Moisés es el tipo de hombre que le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Fue el único hombre que se atrevió en la tierra a decirle a Dios, muéstrame tu gloria, Señor. De repente tú digas en tu corazón, oh, yo ya tengo la unción. Sí, pero Moisés es el tipo de cristiano que no se basta con la unción y dice, yo quiero ver tu gloria. Y si hay algo que tú debes anhelar día a día, es buscar esa gloria de Dios en ti. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabes, hay cosas que tú puedes hacer bajo la unción, pero hay cosas que tú no puedes hacer bajo su gloria. ¿Y por qué? Porque una cosa es la unción y otra es la gloria. Y si hay algo que tú y yo hemos estado por tanto tiempo y hemos visto, es la unción de Dios. Amén. Porque hay personas, escucha lo que te voy a decir, hay personas que son ungidas y pueden hacer cosas extraordinarias, pero hay personas que en la gloria ellos no lo pueden hacer. ¿Y sabes por qué? Porque ya no eres tú, es Dios en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos habla de una porción de la Escritura que está en Mateo capítulo 25 del 1 al 13, hablando de qué. Les voy a hablar porque quiero llegar a este punto y tocar el punto fundamental que son los altares, pero parto con esta verdad porque es importante que tú lo entiendas. La Biblia habla de 10 vírgenes. 10 vírgenes que tenían aceite, ¿verdad? ¿Cuánto creen eso? Mírenme por favor, no soy bonito, pero Amén. mira. Gloria a Dios. ¿Qué significa que estas vírgenes tenían aceite? Eran 10 vírgenes ungidas. Ojo, 10 vírgenes ungidas. ¿Qué significa eso, iglesia? Nos dice que de las 10 que tenían sus lámparas, tenían aceite, habían 5 que eran ¿qué? Insensatas. Prudentes. Y 5 necias. ¿Se puede ser ungido y ser necio? Sí, señores. La Biblia lo dice. 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 necias. Pero las 10 eran ungidas. Tenían aceite. Pero
a pesar que eran ungidas, eran necias. Es increíble, ¿verdad? Dios te unja y puedas tú tratar de hacer lo que tú quieres y pensar que lo que tú haces Dios te va a aprobar. ¿Pero qué le dice Dios? Eres necio. Porque nunca viniste a mí a preguntarme, a hacer lo que quieres. Y no nos sorprendamos en esta verdad. ¿Por qué? Porque aquí es lo que dice Mateo. Y vinieron que dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre levantamos muertos, en tu nombre, Señor, sanamos enfermos. Y Él le dirá, apartaos, ¿qué? De mí. ¿Hacedores de qué? De maldad. ¿Eran ungidos? Sí, señores. ¿Eran más útiles para Dios? Sí, señores. Pero eran necios. ¿Quién es el necio? El que trata de hacer las cosas a su manera y no tiene el cuidado de ir y preguntar a su Dios si lo quiere hacer o no. El necio es el que no emite consejo, el necio es el que no reconoce que Dios es Dios, el necio es aquel que muchas veces está tratando de hacer las cosas a su manera y no conforme a lo que Dios pide y la forma como Él quiere. ¿Qué quiero decir con esto? No oran, no leen la palabra, pero quieren que la vida le vaya bien. No viven en santidad, no hacen justicia, pero quieren que Dios los bendiga. ¿Cómo se llama eso? Mira que está al lado. ¿Eres sabio o eres necio? ¿Eres prudente o eres necio? Es tan impresionante poder ver a través de la Escritura cómo este pasaje de la Biblia de Mateo 25, del 1 al 13, nos habla de que estas mujeres tenían aceite. ¿Qué significa? Que estas 10 vírgenes eran tan prudentes, pero había 5 que eran necias, pero también eran ungidas. Por eso, ¿es posible ser ungido y ser necio? Sí, señores. Esa es la verdad. Pero no puede ser necio en la gloria, déjame decirte. Y eso es imposible. Puede ser necio y que vaya, y vamos a verlo esto bajo la unción de Dios. ¿Cómo es que esto acontece? Saúl es un ejemplo clarísimo de lo que significa ser un necio. Y lo podemos ver aquí, que era un ungido, pero necio. ¿Por qué? Porque tenía la unción sobre él. ¿Él podía profetizar o no? Sí, la Biblia lo dice. También habla de que él, en verdad, era una persona de liderazgo, de poder. Pero por otro lado, tiraba lanza todas sus competencias, lo buscaba matar. ¿Cómo se llama eso? Necio. ¿Qué más podemos decir? Él no solo podía profetizar, él no solo podía ser buen líder, sino, aquí voy, era ungido, era líder, podía profetizar. ¿Escuchad lo que te voy a decir? Pero estaba endemoniado. ¿Puede ser un ungido endemoniado? Sí, señores. La Biblia lo dice. Amén. ¿Y por qué? Porque cuando empieza la necedad, empieza a apartarse de Dios, de su palabra, de su gracia, de su favor, para vivir como alguien que no tiene a Dios. El peligro más grande que hay, y empieza, y el diablo quiere, es que tú vivas lejos de la relación con Dios, lejos de la santidad de Dios, lejos de la gracia y del favor de Dios. Y todo empieza cuando tú crees que puedes vivir en esta tierra a tu manera y al estilo, olvidándote que es Dios quien te bendice, es Dios quien te guarda, es Dios quien te cuida, es Dios quien cada día te da fuerza cuando no tienes ninguna. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Hay que ser humilde para decirle a Dios gracias. Gloria a Dios. No me había dado cuenta, pero ahora tu palabra abre mis ojos y mi entendimiento para entender esta verdad. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Sabes? ¿Quién es la persona que no busca a Dios? Es la persona que ha podido encontrar en su humanidad su autoconfianza. Ha podido encontrar en su humanidad lo que necesita. Por eso no necesita de Dios. Pero ha olvidado algo, que todo lo que ha recibido y todo es por misericordia. Pero no es por gracia. Porque por misericordia Dios me lo regala, pero por gracia yo me lo merezco. Aleluya. Así que por misericordia vienen las migajas,
pero por gracia vienen las bendiciones. ¿Cómo quieres vivir tú? ¿Por gracia o por misericordia? Gracias. Entonces tenemos que entender esta verdad. Tenemos que reconocer sinceramente que podemos tener la unción, podemos profetizar, pero puede haber un problema. Puedes estar endemoniado. Eso era Saúl, un ungido. Eso fue lo que dijo David: líbreme Jehová de tocar al ungido. Y era este hombre endemoniado el que buscaba matar al varón conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué tengo que decirlo de esta manera? Me gustaría hablar de esto, pero no es mi punto. Pero si hay algo que deseo es llevarte al punto donde quiero que todos entendamos. Porque es posible que haya alguien con un demonio y ungido al mismo tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque a veces pensamos, porque tenemos los dones, porque tenemos la unción, pensamos que tenemos la aprobación de Dios. Pero muchas veces no es así. Porque Saúl es un ejemplo claro de que este hombre tenía la unción, tenía la autoridad, tenía liderazgo, profetizaba y pensaba que todo lo que hacía Dios lo aprobaba. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado es que este hombre estaba endemoniado. Esto es una evidencia muy clara de algo que tú y yo hoy tenemos que entender. ¿Y sabes qué es? Que tenemos que evitar ser un necio. ¿Por qué? Porque es difícil, imposible ser necio y tratar de vivir en esa gloria. ¿Qué es la gloria, iglesia? Jesús dijo: Padre, la gloria que tú me has dado, yo los he dado. ¿Qué es la gloria, iglesia? La gloria es la misma presencia de Dios morando en tu corazón. Dice la palabra en Efesios: y Dios ha enviado, y que la supereminente grandeza de su poder que levantó el Cristo entre los muertos está en vosotros. Una cosa es la unción y otra es la gloria. Pero a ti te llamaron a vivir bajo la unción o bajo la gloria. ¿Qué dicen ustedes? De gloria en gloria, gloria. De gloria en gloria. Porque cuando la gloria está en ti, tienes la imagen de Cristo, tienes la mente de Cristo, tienes la unción de Cristo, y esa es la evidencia de que tú tienes esa gloria morando en ti, de tal forma que cuando Pedro caminaba por la calle, aún hasta sus sombras se andaban enfermas. Y no miente la palabra porque dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Por la unción yo puedo hacer muchas cosas, pero eso no quiere decir que yo tenga el carácter de Cristo, los frutos de Cristo, porque la unción es un regalo que Dios te lo da como los dones y te dice que tienes que aprender a administrarlo. Pero la gloria es algo que no te conviene a ti, pero que Dios te lo da cuando tu corazón es un corazón sabio y humilde. Es decir, la palabra, la comunión íntima de Jehová es con quiénes, con los contritos de corazón. ¿Y con quién? Con los humildes. Mira, iglesia, si hay algo que tú y yo tenemos que entender, es que la gente cree que el juicio de Dios solo es para el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué te tengo que definir en este perfil? Porque la gente piensa que simplemente se puede vivir en la temporada de la misericordia, pero déjame decirte que Dios nos dice que hay gente que aún está en la iglesia y que está muerta. ¿Saben por qué? Porque no tiene gloria, no hay presencia. Pueden tener una unción, pueden tener los dones, pero están muertos. ¿Por qué? Porque los dones no miden tu santidad, los dones no miden. ¿Recuerdan estos tres hombres que vinieron y le dijeron a Jesús: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre levantamos muertos, Señor, en tu nombre sanamos enfermos? Y Jesús dijo: apartaos de mí, hacedores de qué?
¿Cómo los calificó el Señor? Como desaprobados. Los dones no miden tu nivel de relación con Dios ni el nivel de santidad que tú tienes. Por ello es importante que nosotros definamos. Saúl era un hombre de autoridad, profetizaba. ¿Tenía la unción? Sí, señores, pero no tenía la gloria. La única forma que tú vas a determinar que tu relación con Dios es extraordinaria es cuando tú busques esa gloria de Dios en tu vida. Cuando el carácter, repito, cuando el carácter, la mente de Cristo, su presencia, camino contigo, los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en tu vida. Entonces solo así sabrás que tú verdaderamente eres un hijo de Dios. No nos sorprendamos algo muy importante, que hay gente que están en la iglesia pero están muertos. La Biblia lo llama en el libro de Apocalipsis, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Son desventurados, miserables, pobres. ¿Y por qué lo dice así? ¿Por qué? Porque se han confiado en lo que Dios les ha dado y no han buscado la fuente que hace que cada día caminemos en su favor, en su gracia, en su misericordia, en su verdad, en su santidad. Porque solo eso ocurre cuando tú caminas en una relación con Dios y es a través de Él que Él va forjando en ti más tu vida para ser un instrumento poderoso en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y voy arrancando. Y hay tanta gente que se ha acostumbrado simplemente a la misericordia de Dios que no han entendido. Y cuando esa gloria desciende a un lugar, lo que se muestra no es el juicio, sino su misericordia. ¿Sabes por qué? Voy a plantear este punto para que me puedas entender. Hay algo que de repente muchos de nosotros no hemos llegado a entender. Y pensamos que cuando hablamos de gloria, hablamos de la presencia de Dios, ¿sí o no? Yuhu. Amén. Y cuando esa presencia desciende, como decía el pueblo del libro de Éxodo, Moisés, porque miraban que del trueno venían relámpagos, truenos, y le dijo Moisés, nosotros no queremos acá abajo. Sube tú solo. Anda tú, sube, anda, conversa con Dios y lo que tú digas y lo que Él diga, lo hacemos. Porque cuando hablamos de gloria, hablamos de una presencia morando dentro de ti. Amén. Hablamos que ha cambiado muchas cosas en tu vida. Hablamos que eres un hombre de comunión con Dios. Dios te habla, tú le hablas, Él te responde. Tú le preguntas, Él te responde, Dios te pregunta, tú le respondes. Hablamos de hombres y mujeres que tienen un altar, hombres y mujeres que tienen una comunión con Dios, hombres y mujeres que cuando hablan, la palabra se ejecuta, que cuando ponen la mano, el enfermo es sanado, ponen la mano, los endemoniados salen. Hablamos de gente que porta gloria en su corazón, en su vida. Hablamos de gente que camina con Él a su lado y cuando Él llega a un lugar ocurren cosas gloriosas y cuando llegan a una casa los demonios tienen que salir. Hablamos de gente que porta la presencia de Dios. Hablamos de gente que tiene una relación con Dios en santidad. Hablamos de gente que tiene un altar y una comunión íntima con Dios. Hablamos de gente que mueve el cielo, la tierra y el infierno cuando dicen amén. Amén. Lo estoy definiendo para que me puedan entender. Pero a veces ignoramos algo muy importante. Que Dios es un Dios grande y misericordioso, ¿verdad? Amén. Pero quiero que sepa que Dios también mató gente en el Nuevo Testamento. Y sabes, el libro de Hechos habla de una pareja. Y lo dice hablándonos de quién, de Ananías y Zafira. Ahora, si tú ves la escritura, Dios no los mató por adúlteros, Dios no los mató porque estaban fornicando, adulterando. No, déjame decirte algo muy importante. ¿Sabes por qué Dios los mató? ¿Quién sabe? Los mató por dinero. Sí, así como escuchas. ¿Y sabes por qué? Los mató por una ofrenda. Una ofrenda.
Ellos no dieron lo que habían de dar en el Nuevo Testamento. ¿A quién? A Jehová Jireh. Y podemos ver nosotros que ese Jehová Jireh se convierte después en un Jehová francotirador. ¿Y sabes por qué? Porque si hay algo que tú y yo tenemos que entender es por qué ellos murieron. ¿Por qué ellos dejaron de existir en esta tierra? Y no solo podemos ver nosotros esta historia en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también hay rastros de ese Dios que viene y se manifiesta. ¿Y sabes por qué? Porque encontramos en el Antiguo Testamento también a los hijos de ¿quién? De Elí, Ofnis y Fines. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Quién eran ellos? Ladrones. ¿Qué hacían? Robaban las ofrendas. El pueblo venía a traer ofrenda y ¿qué hacían ellos? Cogían la ofrenda que era para sacrificio. Ellos no querían que entre al altar de sacrificio. Cogían con su ganzúa y se los llevaban. Y si no, te dicen, si no te voy a golpear. Y no solo eso, fornicaban con las mujeres que venían ¿a qué? A cuidar el altar. Esa mala fama que tenían los hijos de Elí. Y tú te pones a mirar algo muy importante. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Estos dos jóvenes estaban explotando y manipulando a la gente, sus finanzas. Pero la Biblia habla que ellos explotaban tanto a la gente por dinero que un día los hijos de Israel empezaron a ¿qué? A despreciar ¿qué? Las ofrendas del Señor. Y no solo eso, déjame decirte, Dios a ellos no los mató inmediatamente. Algo que no fue como Ananías y Zafira. ¿Y sabes por qué? Dí conmigo, el que está al lado. Porque Icabod no estaba ahí. ¿Sabes qué significa la palabra Icabod? La gloria se fue de ese lugar. ¿Sabe cuál es lo más sorprendente que puedo entender cuando estudié estas dos porciones de la Escritura? Es que en el caso de Ananías y Zafira, ellos cayeron muertos automáticamente. ¿Y saben por qué? Porque Icabod estaba ahí, la gloria de Dios estaba ahí. Mientras que en la vida de Ofnis y Fines, Icabod no estaba, se había retirado. Porque dice la palabra que ellos eran hombres que no conocían a Jehová. ¿Y sabe qué pasa? La razón por la que Ananías y Zafira cayeron muertos fue porque ellos tocaron algo que le pertenecía a Dios. Algo que era anatema, consagrado para Dios. Ellos lo hicieron suyo. Cuando tú vienes al altar de Dios y tú traes una ofrenda dedicada a Jehová, ¿sabes qué está pasando aquí? El fuego de Dios va a descender a recibirlo. ¿Cuánto creen eso? Amén. El Icabod desciende. Y cuando desciende, el juicio de Dios viene con poder sobre la vida de las personas. En este caso, Ananías y Zafira, ¿qué es lo que estaban haciendo? Habían sustraído parte de la herencia que ellos habían dado al Señor y se lo estaban agarrando. ¿Por qué? Porque dijeron, no, vamos a engañarle a Pedro, vamos ahora solamente a usarlo la mitad para la iglesia y la mitad para mí. Y se olvidaron que eso era consagrado ¿a quién? A Jehová. Y déjame decirte algo importante en esta mañana. Hemos olvidado lo que es el altar de Dios, que son los sacrificios y que son las ofrendas. De tal forma que muchas veces hemos despreciado tanto el altar que nos hemos olvidado que hay un Dios quien desciende
a recibir lo que tú le traes, pero qué penoso es cuando la propia Biblia nos dice que hay gente que viene a traer lo mayugado, lo imperfecto, y viene a traerlo a Dios, y Dios le dice, eso es lo que está en Zacarías, y le dice, ¿por qué no le das a tu príncipe a ver si le vas a agradar con eso? Porque si yo soy padre y soy Señor, ¿dónde está mi honra? Cuando tú y yo comenzamos a comprender la razón por la que Ananías y Zafira murieron, fue porque despreciaron el altar, desconocían la gloria que hay, porque cuando tú vienes a dejar una ofrenda, Dios está listo y preparado para que su gloria lo reciba, aleluya. Y cuando la gloria desciende, déjame decirte algo, viene con dos razones. Dile que está al lado tuyo. Viene a santificarte a ti y viene a santificar el templo. Pero si en tu corazón hay maldad, si en tu corazón hay mentira, si en tu corazón hay avaricia, si en tu corazón hay mezquindad, lo que debería ser una bendición se te vuelve una maldición. ¿Y sabes por qué? Porque como Ananías no entendieron que cuando uno viene a buscar a Dios y le viene a dar, es a quién, y no a los hombres. Eso es lo que no había entendido Ananías. Ella pensaba que le estaba dando a Pedro, pero ¿quién es el que bendice? ¿Pedro o Dios? Dios. ¿Y quién fue que descendió para desenmascarar la mentira de Ananías y Zafira? Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos revelación del poder del altar? ¿Cuántos tenemos revelación de que todo lo que tú entregues viene y se santifica con fuego? Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Por eso es que acá hay algo muy importante que tú y yo tenemos que comprender. Algo que de repente nosotros en un inicio no lo podíamos. Porque cuando Icabod se retira, la gloria se retira, como el caso de Onis y Fines, su juicio no fue rápido como Ananías y Zafira. ¿Sabes por qué? Porque ya no había la gloria de Dios en ese lugar. De ellos fue lento. Pero un día vino un profeta y le dijo a Elí, en un día morirán tus hijos y tú también. ¿Y sabes por qué? Porque ya el juicio de Dios había venido a marcar por las irreverencias que decían los hijos de Elí y Elí mismo, que consentía el pecado de sus hijos. Así que el hecho de que la gloria no esté en lugar no quiere decir que tú estés vivo o agradable delante de su presencia. El hecho de que tú tengas un don no quiere decir que eres aprobado y aceptado por Dios por lo que haces. Si la gloria no está en ti, entonces no hay aceptación en tu vida. Porque como Onis, ellos iban a la iglesia, seguían haciendo lo malo y no les pasaba nada, y decían, no pasa nada. No ocurre nada. Puedo seguir robándole a Dios, puedo seguir mintiendo, puedo seguir viviendo el pecado, no pasa nada. No te confundas. Porque cuando esa gloria desciende, tiene poder para matar tantas vidas. Y qué triste es que hay tantas iglesias que están muertas. ¿Y saben por qué? Porque deshonraron la gloria de Dios. Deshonraron. Ya no sienten nada por darle gloria a Dios con todo lo que Dios les ha dado. Ya no hay honra a Dios en su forma de relacionarse con Dios. Ya no tienen pasión por la oración, no tienen pasión por la palabra, no tienen pasión por el perdido, no tienen pasión por su país, no tienen pasión ni siquiera por su propia familia. Esto es lo más triste que puedo decir. Que habiendo ellos olvidado lo que es Dios, llegaron a un nivel tan bajo que muchas veces podemos ver nosotros que en unos casos el juicio es rápido y en otros casos el juicio es lento. Pero, ¿y eso por qué? Porque a veces olvidamos quién es Dios en nuestra vida. Un día vino el Señor a decirle a Moisés, ve, háblale a la roca. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Fue y golpeó la roca. 1, 2 y 3 veces. ¿Qué le dijo Dios?
Háblale a la roca y saldrá agua para que tome todo el pueblo, porque el pueblo venía reclamando, venía haciendo berrinche. Pero ¿qué hizo Moisés? Golpeó la roca. ¿Sabe qué nos enseña esta parte de la escritura? ¿El agua salió o no salió cuando Moisés lo tocó? Sí, salió. Tú puedes pensar que la vida te va bien porque eres joven, eres fuerte. Tú puedes ver que no necesitas orar porque tu finanza viene, eres joven, estás fuerte y que no necesitas buscar a Dios. Pero eso no quiere decir que Dios te esté aceptando como hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Porque cuando vio Moisés, las 2 veces que golpeó la roca, salió agua. Y muchos podrían pensar, bueno, esto está aprobado por Dios, porque Dios me está respaldando. Pero ¿qué si te digo? Que va a venir el Señor y le va a decir, Moisés, tus ojos verán la tierra prometida, pero tus pies no entrarán a ella. Santo Dios. ¿Y sabes por qué? Porque hasta hoy conocemos la roca herida, lo que hizo Moisés cuando fue la orden de Dios. Háblale a la roca. ¿Y qué hizo él? ¿Cuántas veces nosotros estamos golpeando a esa roca y no hablándole? ¿Cuántas veces nosotros estamos hiriendo a Dios porque no lo reconocemos, no lo buscamos, no lo santificamos, no vivimos en la obediencia de su palabra y en vez de hablarlo, lo estamos golpeando así con fuerza? Aleluya. Oramos y ayunamos para que Dios no nos dé, pensando que Dios es nuestro siervo y nosotros somos los señores. Estamos haciendo un negocio con Dios y no estamos buscando con un corazón contrito y humillado la gracia y el favor de Dios en nuestra vida. Y pensamos que estamos bien con Dios porque nos hizo un milagro. ¿Por qué? Porque otros oraron por ti. No fue por ti, fue por otro que Dios te ha estado bendiciendo. Fue por otro que Dios te ha estado guardando. Y han olvidado que muchas veces es alguien que Dios ve y que por misericordia te lo puede dar, pero eso no quiere decir que tiene tu aprobación, iglesia. Y eso tenemos que reconocerlo. Que las bendiciones pueden venir no porque te lo merezca, por misericordia. Si estás vivo es por misericordia. Pero eso tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tienes que dejar de vivir misericordia para vivir en la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ¿quién es ese necio? El necio es el ungido que cree que los resultados es como el que Dios le está placiendo con lo que él está haciendo. Un necio es un ungido que cree porque algo está funcionando, significa que Dios sigue con él. Moisés le pegó la roca y Dios tuvo que hablarle directamente. Y tuve que ser muy veraz. No entrarás, le dijo. No entrarás. Tus ojos lo verán, pero tus pies no lo pisarán. No hay un rechazo más duro de parte de Dios que venga un día y te diga, ¿sabes? No te vas a ir arriba. Porque no eres alguien que merezca mi salvación. ¿Y sabes por qué? Porque los resultados que puedas lograr en esta vida no significan que Dios te está aprobando todo lo que tú haces. Amén, aleluya. Ah, que así nomás, yo voy una vez al mes a buscar a Dios, cuando me acuerdo, busca a Dios. No te equivoques. No creas que porque Dios te permite una palabra, porque Dios te bendiga, quiere decir que tu vida es una vida probable delante de Dios. No te confíes, dile, no seas necio, dile que te confíes. Y si hay algo que has recibido en la vida, simplemente ha sido pura misericordia, hermano. Pura misericordia. Alguien estuvo orando por ti y Dios te lo dio. No porque tú te lo merezcas. Seamos sinceros. Porque a veces el necio es el que dice, ora pastor, por favor, ora hermano por mi vida. ¿Y por qué no oras tú? ¿No eres hijo de Dios? Porque es más fácil que otros oren por ti, que otros ayuden por ti, que tú orar y presentarte delante de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque dicen, ay, estoy cansado, ay, no tengo tiempo, ay, es que no puedo, ay.
Y estas son las cosas que muchas veces ha venido estableciéndose en el corazón de mucha gente. ¿Sabes por qué? Porque ellos han olvidado algo muy importante. Han olvidado que Dios es un Dios de relación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hemos podido nosotros escuchar tanto sobre lo que es el juicio de Dios que ha venido por Estados Unidos con esos cambios climáticos, ¿verdad? ¿Han visto todo lo que les pasa a veces a Estados Unidos? Si tú miras las películas de Hollywood, todo le pasa cosas, le vienen los extraterrestres, le vienen tsunamis, huracanes, le vienen todo. ¿Y sabes por qué? Por el juicio de Dios. Por el juicio de Dios. Y sabes, a veces pensamos que esos juicios, pensamos que es porque las cosas que ellos merecen sea así. Y sabes, hay algo importante que tú y yo tenemos que entender. A veces vienen cosas, escucha lo que te voy a decir, a veces cosas vienen a nuestra vida que nos golpean de una forma tan sorprendente. Y no es juicio de Dios, sino es que la gloria de Dios ha descendido. ¿Y sabes qué pasa cuando la gloria de Dios desciende a un lugar, a una vida, a una familia, a un ministerio, a una nación? Todo lo que está oculto, porque la gloria de Dios es luz. Cuando esa luz desciende, no solo saca a revelar tus obras tuyas, sino también saca a revelar aquello que está escondido en tu corazón, aquello malo, perverso que hay en tu corazón. Por eso que cuando viene la gloria, viene a confrontar todas las cosas buenas y las cosas malas. Y ahí es donde Dios establece lo que tú mereces por las cosas que tú haces delante de Dios. Por eso cuando tú vas a la Escritura vas a encontrar mucho, y el pecado del pueblo subió hasta la presencia de Dios. Y cuando baja su gloria, baja para determinar si tú eres digno de hallar misericordia o mereces el juicio de Dios en tu vida. Y cuando el juicio de Dios viene en tu vida, es porque una gloria lo sentenció, una gloria lo determinó lo que tenía que pasar por ti. ¿Cuánto que nosotros entendemos esta verdad? ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir, a buscar lo que verdaderamente Dios está esperando de ti? Porque gloria es luz, déjame decirte. Y Él sacará todo lo escondido al manifiesto. Dile que está al lado tuyo. Dios sacará todas las cosas al manifiesto. ¿Eso qué significa? Punto número 1. Dios no comparte su gloria con nadie. Él sacará los que son y los que no son. Y no va a compartir con ningún ídolo. Si hay un ídolo en tu corazón, Él va a ser el primero que lo va a confrontar. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que la gloria de Dios ha venido a visitarte? Porque vas a comenzar a tener problemas, dificultades, vas a comenzar a ver que las cosas... ¿Y sabes por qué Dios lo hace así? Porque Él no quiere que tú te pierdas. Es algo que muchos de nosotros todavía no hemos entendido. No hemos entendido. Porque muchas veces Dios desciende en gloria. Porque Él nunca va a consentir que tú levantes otros ídolos en tu corazón, en tu vida y en tu familia. La gloria de Dios muchas veces va a llegar a la vida de las personas. Porque Él no va a permitir que tú te pierdas. Él va a venir a establecer una verdad, a sacar a la luz una verdad, y te lo va a decir con problemas, circunstancias, adversidades, enfermedades. Te lo va a demostrar que tu vida está mal, que tú tienes que arrepentirte, que tú tienes que cambiar. Porque cuando la gloria te visita a tu vida, cuando la gloria viene a manifestarse en tu vida, Él va a traer confrontación entre lo que es lo verdadero y lo que es lo falso. Por eso los problemas, escucha lo que te voy a decir, por eso los problemas no es una desgracia de Dios, son un mensajero de Dios que te dicen: cambia, cambia, arrepiéntete, consagra ese cuerpo, vuelve a buscar a Dios, vive en santidad, vive en justicia. Porque las enfermedades, las adversidades, las dificultades son mensajeros de Dios para tu vida, que te dicen que tienes que volver a Dios de nuevo. ¿Cuántos creen esa verdad? Amén. Tienes que volver. Pero si nosotros no entendemos todas estas cosas, nosotros no estamos viendo lo que Dios quiere que tú veas,
¿cómo podremos nosotros servir a un Dios que es celoso? ¿Cómo podemos rendirnos a un Dios que es santo, 3 veces santo? Y si hay algo que este hombre llamado Moisés le va a decir a Dios, yo quiero tu gloria. De repente muchos de nosotros pediríamos su unción, su poder, su autoridad. Pero Moisés le dice, no, yo eso ya me cansé. Eso no me garantiza mi salvación. Porque dice la Biblia, en los salmos que dice, a Israel se le fue mostrado ¿qué? La gloria, y a Moisés ¿qué? Sus caminos. ¿Sabes? Hay tantas cosas que Dios ha hecho por amor al hombre. Sin embargo, él nunca entendió lo que él quería hacer con sus vidas. ¿Y cuánto de estas mismas cosas está pasando hoy en la iglesia de Jesucristo? ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú ves a Moisés, aquel hombre que compuso el libro de Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, tú te preguntas, dice, ¿y quién le reveló todo eso a Moisés? El Icabod, la gloria de Dios. Si tú te pones a mirar bajo ese perfil, te das cuenta fue que el mismo rostro de Dios fue quien comenzó a mostrarle todo lo acontecido, todo lo sucedido en este mundo. ¿Para qué? Para que pudieras comprender quién es Dios en este mundo y quién es Dios en tu vida. Pero ignorar su presencia, ignorar, es lo peor que tú puedes hacer en tu vida. Y Moisés es el tipo de hombre que está cansado de la unción, y le dice, no, yo quiero tu gloria. Y Dios le va a decir, bueno Moisés, vas a subir al monte, te voy a montar mi espalda. Y cuando él subió al monte, lo que vio fue la espalda de un hombre. Lo cual dice el libro de Hebreos, del capítulo 7 al capítulo 10, dice que, y todo lo que era sombra, el Antiguo Testamento, a lo que ahora es, en el Nuevo Testamento es la persona clara de Jesucristo, lo que en el Antiguo solo se ve su sombra. Y Moisés, llegó el día que Moisés vio lo que antes vio una espalda, llegó el día que Moisés vio cara a cara aquella espalda que él vio. ¿Y sabe dónde fue? En el monte de transfiguración. Ahí vio a Cristo. ¿Vio a quién? A Moisés y a Elías. ¿Qué significaba el Antiguo Testamento? ¿Y quién? La ley y los profetas. Pero Cristo, un sacerdote mejor que el sacerdote del Antiguo Testamento. Encontramos a un Moisés que está entendiendo algo muy importante y que le está dando cumplimiento a través de ¿quién? A través de Jesucristo, por medio de la ley y los profetas. Cuando él puede verse en el monte de transfiguración, él le dice, aquí estoy yo, el que da el término a estos puntos que han venido desde un inicio dando a conocer mi nombre, hasta dando a conocer mi vida, y a través de los profetas y a través de Moisés. Pero hoy se termina conmigo. ¿Sabes qué importante es entender esto? ¿Y sabes por qué? Porque la primera vez que Moisés vio la cara de Dios, lo vio ¿en dónde? En el monte de Hermón. La segunda vez que vio su rostro fue en el monte de la transfiguración. Qué impresionante es entender este perfil. ¿Y sabes por qué? Porque solo en el Antiguo Testamento es donde verdaderamente Dios se muestra como hijo del mundo. Y es aquí donde se dan y se enlazan todo este punto que hoy quiero compartirles en esta verdad. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios quiere respecto a lo que es Él, nos habla de que Él es manso y humilde. Amén. Y nos dice por qué. Nos dice porque sinceramente quiere que nosotros entendamos que Él quiere tener una comunión con el hombre. Él quiere vivir y permanecer con el hombre, pero Él no va a estar dispuesto a compartir su gloria con nadie. Nos hace la primera advertencia y se lo dijo claramente a Moisés y se lo dice hoy a nosotros, que Él murió no por los ángeles, Él murió por ti y por mí. Amén. Amén. Eso dice la palabra. No socorrió ni siquiera a los ángeles que se revelaron del cielo, sino nos socorrió a ti y a mí. Entonces, si Dios comenzó a obrar de tal manera por ti y por mí, entonces tú tienes que entender algo muy importante. Y es que Él te ve como una adoración para Él. Él no te ve como algo que está allí y que está puesto para que adoren a otros dioses. Es por ello que cuando nosotros hablamos
de lo que es Dios y tu vida delante de Dios, Él es tan celoso que Él te dice, yo te creé para que me adores, te creé para que seas tú creado a mi imagen y semejanza para la gloria de mi nombre. ¿Sabe lo que te quiere decir? Lo que te quiere decir la palabra es que Dios te ha creado con el propósito de que tú seas un hombre, una mujer que aprenda a entender que Dios es santo y que todo lo que tú tienes que hacer es aprender a adorarlo. Pero el problema empieza cuando el hombre comienza a tratar de creer, de poner a una mujer al nivel de Dios como María, porque María es un hombre como tú y yo. ¿Cuánto creen eso? Pero ¿qué ha hecho el hombre? Lo ha puesto al nivel de Dios. ¿Y saben por qué? Como dice María, que es la corredentora, dice. Lo han puesto al mismo nivel de Dios. Pero yo pregunto, con todo respeto a todos los católicos, ¿quién murió en la cruz? ¿Quién derramó la sangre para expiación de los pecados? ¿Quién subió a un calvario como sacrificio vivo, como cordero inmolado? Entonces, ¿dónde queda lo que ellos dicen que María es la corredentora? Es tan importante que nosotros comencemos a entender estas verdades, porque si hay algo que nadie va a poder hacer por ti, es algo que solo tú lo tienes que hacer. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Dile que está al lado tuyo. Tienes que entender que fuiste creado para ser un adorador en espíritu y en verdad. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación por los pecados. No hay. Así que vamos a decir esto con claridad. Cuando el Señor te dice, no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos en tu vida. Pero a veces nos damos cuenta que de pequeño nos han enseñado tanto las cosas referentes que María es la que es. Pero hoy tú y yo estamos conociendo la verdad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros adoramos, dile que está al lado, cuando nosotros adoramos, estamos estableciendo un altar. Y con ese altar, un sacrificio. Ahora, ¿puedes entender lo peligroso que es cuando tú llegas a entender que Dios te llamó para hacer una adoración para Dios y tu corazón se inclina para otros? La Biblia lo dice, y no puedes adorar a dos señores, porque amando a uno aborrecerás a... ¿Hablando de quién? Del mamón, el señor del dinero y a Dios. Porque a veces pensamos que este es un asunto que solo tiene que ver con ídolos. No, señores. Tiene que ver quién es el que toma tu tiempo, porque quien toma tu tiempo, ese es tu Dios. Amén, gloria. Porque a quien tú te sometes, Él es tu Señor, dice Romanos. Si al pecado, ese es tu Dios. O santidad, será Jesús. ¿Cuánto de nosotros tenemos que comprender estas verdades? Porque el que ame padre, madre, hijos, tierra, animales y aún su propia vida, no es digno de mí. Cuando tú escuchas la palabra y no pondrás dioses otros delante de mí, te lo dice porque en esta vida todo lo que se define respecto a Dios es una guerra de altares. Dios te creó para hacer un templo viviente, un tabernáculo viviente, porque eso dice la palabra. Y ha venido el Espíritu de Dios a morar ¿a dónde? A tu corazón, por la cual clama Abba Padre. Y dice la palabra en Corintios, dice que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Tú eres un tabernáculo viviente y en ti debe surgir adoración. ¿A quién? ¿A Dios o a Baal? ¿A Dios o a Mamón? Porque si Mamón toma tu tiempo, entonces es tu Dios. Si tu trabajo es tu prioridad, si tus hijos son tu prioridad, si tu marido es tu prioridad, si tus hermanos son prioridad, si tus padres son prioridad, ya tienes un ídolo. Gloria a Dios. Ya tienes un ídolo. Y aún podemos definirlo. A quien tome Él tu tiempo, quien tome Él decisiones en ti, ese es tu Dios. Y Dios te dice,
no pondrás dioses delante de mí. Tú eres un altar. Y Dios quiere que tú como altar vengas a Dios en sacrificio vivo. Y que tu adoración debe ser canalizada para Dios. Y tu pensamiento debe ser canalizado a Dios. Ojo, cuando yo digo que ama más padre, hermanos, hijos, no estoy diciendo que odies a tus padres. No. Pero si le vas a poner a tus padres en el nivel de Dios, eso se llama idolatría. ¿Me dejo entender? No he dicho que los deshonres, tampoco he dicho eso. Pero si ellos son la prioridad por la cual tú tengas que estar ahí con ellos, porque lo que pasa muchas veces es que nosotros no hemos entendido algo muy importante. Y creo que voy a partir para definir qué es un altar. Un altar es una puerta espiritual. ¿Ven? Donde conectamos la tierra con el cielo respecto a Dios. Pero también hay altares que están puestos en la tierra que se pueden conectar con el infierno. Y según a quien tú le adores, según a quien tú le sacrifiques, según tú a quien le des la ofrenda, va a determinar lo que tú recibas en ese altar. Amén. Por eso Jesús le va a decir esto a muchos: no podés servir a dos señores, al dinero o a Dios. ¿Y por qué el dinero está a un nivel de Dios? ¿Cuánto me pueden pasar un billete de 20 soles? ¿Qué pasa si a este 10 soles yo lo rompo? Muchos de ustedes pueden decir: ay, ¿cómo lo ha roto? ¿Eso se puede usar? Y tú sufres más, te duele más. ¿Sabes por qué? Porque ahí está el valor que tú le has puesto. Y aunque no te has dado cuenta, se ha hecho tan importante en tu vida, olvidándote que toda riqueza, toda dádiva buena viene de lo alto. Pero como tu corazón se ha pegado tanto al dinero, lo has puesto a un nivel tan grande que no lo quieres soltar. Y a Dios lo has minimizado, lo has deshonrado. Has perdido la fe en Él porque has creído que afuera está todo lo que tú tienes, sin necesidad de orar, sin necesidad de vivir en santidad, sin necesidad de vivir en justicia. ¿Y sabes cómo se llama eso? Despreciar el altar de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres viven así? ¿Cuántos hombres y mujeres han puesto más su confianza en el dinero, en su fuerza, en lo que tienen, pero no en Dios? ¿Y eso qué ha pasado? Han deshonrado a Dios con su vida. ¿Por qué? Porque ellos no han podido comprender que en un altar es el lugar donde se aperturan puertas dimensionales para que su gracia, su favor, sus bendiciones se derramen sobre tu vida. Dile que está al lado tuyo: un altar es un aeropuerto de algún ente, sea Dios o sea el diablo. Y esto tenemos que entenderlo de esta manera. Es una puerta espiritual, es un portal de pactos, y se activan a través de los sacrificios. Y ahí es donde se hacen las transacciones, ya sea de lo divino o lo demoníaco. Y si la palabra de Dios te dice: presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, agradable para Dios, pero tú vas y le presentas tu cuerpo vivo, sacrificio agradable para el diablo, ¿a quién le estás sirviendo? ¿A quién les estás entregando tu cuerpo, tu tiempo, tus recursos? ¿A Dios o al diablo? Entonces estamos abriendo puertas de ¿qué? Puertas de demonio. Por eso vienen las enfermedades, por eso vienen las crisis, por eso vienen los pleitos, por eso vienen todo lo malo. Digo conmigo, un altar tiene el poder de activar
y activar poderes sobrenaturales. poderes sobrenaturales. Ahora pregúntate, ¿qué tipo de altar eres tú? ¿Eres el altar que está en la relación con Dios, en sacrificio vivo, agradable para Dios, en santidad, en justicia, en verdad? ¿O eres un altar que camina en mentira, engaño, en afán, en ansiedad, en necedad? Porque si eso es el altar que tú eres, y como tú te presentas a quien tú quieres, si es al mundo, tu Señor es Satanás, tu proveedor es Satanás. Esto es duro, pero tienes que decirlo. Gloria a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque muchos no se han dado cuenta que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Mucha iglesia en el mundo está así, porque no han podido definir la razón por la cual Dios los llamó, para qué Dios los escogió y lo poderosos que son ellos cuando vienen a Dios. Por eso Romanos 12:1 decía, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, agradable. ¿Para quién? Tú eres un altar viviente. Dios te escogió para que su presencia more en ti. Pero eso vive cuando tú tienes una relación de santidad, de justicia, de verdad, de integridad, de fidelidad a Dios. En un servicio de oración y sacrificio vivo, en oración, en ayuno, en vigilia, y aún estudiando la palabra y viviendo en obediencia. Ese es un sacrificio vivo que tú le das a Dios. Por eso pues, Dios viene, te visita, por eso Dios viene y te habla. ¿Por qué? Dile que está al lado tuyo. Los altares hablan, dile. Los altares hablan. ¿Sabes por qué Dios no te habla? ¿Sabes por qué Dios no te habla a ti? Porque no eres sacrificio vivo. Porque cuando tú te vuelves un sacrificio vivo, baja el Icabod de Dios, la gloria de Dios, y comienza a hablar contigo, aleluya. Y comienza a desatar las bendiciones para ti, para tus hijos, para tu finanza, para tu familia y para tus generaciones. Los altares de Dios tienen el poder para bendecir no solo tu tiempo, no solo tu vida, tus generaciones también. Amén. Tú tienes que entender bajo este perfil. ¿Sabe qué dice Éxodo capítulo 20, verso 24 y 25? Lo voy a leer. Mira lo que dice Dios. Ya puse el fundamento de Romanos capítulo 12, verso 1. Pero mira lo que dice Éxodo 20, 24 y 25. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y le está hablando a quién? A Moisés. Y le dice, altar de tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él, ¿qué? Tus holocaustos. Y tus ofrendas de paz. Y tus ovejas. Y tus vacas. En todo, escúchame, en todo lugar donde yo hiciere que esta, la memoria de mi nombre, ¿qué dice Dios? Vendré a ti y ¿qué? Te bendeciré. Donde tú vayas y entregues tu sacrificio vivo en oración, en ayuno, en vigilia, en ofrenda, en diezmo, yo vendré a ti y te bendeciré. Amén. Creo que no me escucharon. Amén. Dios. Los altares hablan, iglesia. Los altares de Dios hablan. Cada vez que tú vienes a este lugar a entregar tu ofrenda, tu diezmo, ¿sabes lo que está pasando? Dios te dice, voy a desatar mis bendiciones sobre tu vida. Amén. Amén. ¿Quieres otro ejemplo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Amén. Estuve hablando justo ayer con mi esposa a la noche y le decía, había un hombre que nos muestra la escritura que su altar habló. Este hombre es, ¿te acuerdas, mi amor? Estaba en el libro de Hechos, sus limosnas. Cornelio. Cornelio en Hechos. A ver. Lo tengo aquí. Vamos a la palabra del Señor. Y podemos ver nosotros cómo ese altar habla.
Hechos 10:4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y te lo voy a mostrar para que puedas entender la magnitud y la revelación que hay en esta hora. Dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, ¿qué más? ¿Y tus limosnas han qué? Han subido para memoria delante de quién. Ahora, ¿qué es la oración? Levantar tu altar. ¿Qué es la limosna? Tu ofrenda. ¿Y sabe qué provocó que este hombre sea un hombre de altar, de oración, y sea un hombre dadivoso dando limosna? Provocó que el cielo descendiera a la tierra y hablara con él y lo bendijera. Tú no tienes ni idea que cuando tú vienes a hacer a Dios, a darle una ofrenda, tu diezmo, tu primicia, ¿sabes lo que está provocando, iglesia? Está provocando que el cielo hable a favor tuya. Amén. Muchos de nosotros de repente pensaríamos, bueno, no pasa nada. No, iglesia. La Biblia nos enseña algo tan hermoso y potente que tú y yo tenemos que entender. ¿Para qué? Para vivir conforme a esa gracia incomparable que Dios nos ha dejado. Para entender que los altares hablan. En Génesis hablamos del altar de ¿quién? Los primeros hijos de Adán. ¿Quiénes son? Caín y Abel. Y dice que Caín dio lo mejor a Dios. Amén. Abel dio lo mejor, pero Caín dio, bueno, lo que él quería. Y dice Dios vio a Abel y a su ofrenda y le fue agradable. Vio a Caín y a su ofrenda, bueno, no le agradó. Eso fue la razón por la que Caín se enojó tanto y dijo, no, vamos hermano al campo. Lo llevó al campo y lo mató. ¿Y ¿sabe qué dice Dios? ¿Sabe cuál fue la razón por la que Dios descendió y vino a confrontar la injusticia en la vida de Abel? ¿Sabe qué fue la razón por la cual Dios vino a hacer el confrontamiento a Caín? Dile que está al lado. Fue su ofrenda. Fue su ofrenda. ¿Y sabe cómo vino Dios? Dijo, Caín, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Justicia. Tu ofrenda puede demandar al cielo para que te hagan justicia en medio de la injusticia que tú andas. Tu ofrenda puede demandar al cielo contra todos aquellos que se levantan contra ti injustamente, aquellos que abusan, aquellos que tratan de una u otra forma de despreciar tu vida. Una ofrenda puede hacer que Dios saque cara por tu vida, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama. ¿Y por qué clamaba la sangre de Abel? Porque Abel era un hombre de altar. Era un hombre de ofrenda, de sacrificio a Dios. Él había entendido. Por eso la Biblia nos habla de algo tan importante. Desde Génesis al Apocalipsis, todo lo que se habla de Dios, este altar. En el huerto del Edén, Dios levantó dos altares. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de ¿qué? De la vida, dos altares. Pastor, ¿cómo es eso si los altares son de piedra? No solo hay altares de piedra, también hay altares de madera. Hay altares de oro, de bronce, hay altares orales, hay altares escritos, hay altares que verdaderamente van a desatar muchas cosas. Vean la escritura, Éxodo 30. Te lo voy a demostrar y voy a seguir. Amén. Éxodo 31 dice, harás el mismo un altar para quemar ¿qué? Incienso. ¿De qué va a ser ese altar? De madera de acacia lo harás. ¿Qué encontramos desde Génesis? Dos altares. Pero ¿quiénes tenían que definir a qué altar servir?
Lamentablemente, de la misma forma como el hombre fue engañado en el huerto del Edén por esta serpiente, ellos escogieron servirlo a ese altar del conocimiento del bien y del mal, y por eso fueron sacados. ¿Quién fue el que hizo que eso sea así? Satanás. Alguien que tenía su altar en la tierra y dijo: subiré junto a las estrellas y pondré ahí mi altar, y junto a las estrellas de Dios ahí moriré. Un día lo tiraron del cielo a la tierra. ¿Y sabes por qué? Porque quiso ser igual a Dios. Quiso poner su altar de adoración al nivel de Dios. La razón por la que Satanás, Luzbel, fracasó ante Dios fue que quiso levantar adoración al nivel de Dios. Y los problemas que cometió el hombre fue que también determinó obedecerle y servirle al altar del conocimiento del bien y del mal, y no querer vivir en el altar de la obediencia. Algo que Dios te dice a ti, me dice a mí, que con nuestras actitudes y decisiones determinamos a quién es el Dios a quien le servimos. Porque dice la palabra: más que sacrificio, ¿quiero qué? Conocimiento. Y más que holocausto, ¿qué quiero? Obediencia. Obediencia. La mayor adoración de sacrificio vivo que tú puedes darle a Dios es tu obediencia, iglesia. Es tu obediencia. Es como un olor fragante, grato a Dios. Pero con tu desobediencia lo que estás haciendo es que tu ignorancia te ha llevado a servirle al diablo, de tal forma que las cosas buenas que deberían surgir en tu vida no pueden. ¿Por qué? Porque has levantado un altar. Por eso en esta tierra es una batalla de altares, y es una batalla entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, y esa victoria la decidimos tú y yo cada día de nuestra vida, con cada decisión que tomamos. Fuiste creado, diseñado para ser un altar para Dios, pero tu vida de desobediencia, de rebeldía, de engaño, mentira, de robo, es un altar directamente dirigido al diablo, a Satanás. Y esos altares hablan. ¿Por qué? Porque cuando tú robas, activas el espíritu de miseria, de pleito, de contienda, de divisiones en tu casa. Cuando tú vives una vida de adulterio, viene Jezabel, viene Pitón, viene Acab, viene Aú, espíritu de incubo, sucubo, espíritu de muerte. Porque los altares hablan cuando dicen amén. Amén. Y nosotros abrimos puertas dimensionales para que nosotros le adoramos, eso venga sobre nuestra vida. ¿No te puedes pensar por qué las cosas te van mal? Parece que fueran por un momento bien, pero después viene una avalancha de enfermedad, viene una avalancha de tragedia. ¿Sabes por qué? Porque fue lo que tú abriste con tu vida indiferente ante Dios. Eso fue lo que tú abriste en tu forma de vivir egoísta y no reconocer que Dios era Dios en tu vida. No buscaste, no clamaste, no oraste, y eso te llevó a tener una vida crítica. Porque los altares, digo conmigo, los altares son lugares de guerra. Yo puedo determinar mi situación personal, mi situación familiar, mi situación congregacional y mi situación nacional, definiéndome yo a qué altar le voy a servir. Dile a tu hermano que está al lado: los altares determinan y definen el estilo de vida que tú tienes que llevar. Y son los altares los que determinan la situación económica, social, cultural y de bendiciones de una nación. Son los altares los que definen hoy el tipo de vida que vas a tener tú, tu familia, la iglesia y la nación. Por eso mira, ¿por qué los presidentes se van a las guarindas? ¿Por qué Vizcarra hizo matar animales gallinazos en el Congreso? ¿Sabes por qué? Porque son los altares. Déjame decirte algo: si un gobernante malo, corrupto, pervertido no lo puede sacar del poder, es porque su altar está hablando. Su altar está hablando. Porque activaron puertas dimensionales que lo han empoderado en tal zona, tal región, con principados, con entes que están moviéndose a favor de ellos para que la maldad crezca. Son los altares los que definen tu situación espiritual. Te voy a mostrar otro más. Creo que fue Josías en Moab, ¿verdad? Eso está en Primera de Samuel. A ver.
quiero yo que veas este punto que vemos a través de la Escritura. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 27. Mira lo que está pasando aquí, para que puedas entender el poder que tiene un altar. Segunda de Reyes, capítulo 3, 27. Y quiero que entiendas la dimensión del poder que puede fluir en tu vida si tú te vuelves un altar a Dios en adoración, en sacrificio y en obediencia a Dios. Dice la palabra. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo ¿cuántos? 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató ¿a quién? A su primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? El hombre estaba acorralado. Habían vencido a sus mejores hombres que manejaban espada. Este gobernante sabía bien el poder del sacrificio. Sabía bien, entendía bien el poder que tenía un altar. ¿Y sabes qué hizo? Cogió a su único hijo heredero al trono. Lo presentó en un holocausto vivo en el muro. Lo degolló, derramó sangre. Y abrió puertas dimensionales. Salieron espíritus demoníacos de confusión que fueron a posar sobre ¿quién? Sobre todo el ejército de Israel. Y dice que vieron esa escena, se enojaron, se confundieron y se fueron. Tú sabes la dimensión que tiene cuando tú te conviertes en un altar para Jehová. Las puertas que tú abres de bendición, de gracia, de favor, de protección de Dios para ti y para tus hijos. Aleluya. Pero ignorar estas cosas es llevarnos a vivir una vida de apertura, de fuerzas demoníacas que van a traer sobre nosotros desgracia, ruina. Van a traer, ¿por qué? Porque, recuérdalo, los altares son lugares de guerra, iglesia. Son lugar de guerra. ¿Por qué? Porque es ahí donde se determina tu destino. Si es Dios quien pelea a favor tuyo o es simplemente te rindes en las manos del diablo a tu suerte. Es el altar donde se va a establecer si Dios es Dios o quién es el que gobierna en tu vida. Porque cuando el altar es dedicado a Dios, hay restauración, hay sanidad. ¿Cuánto creen eso? Amén. Hay reconciliación, hay cambio, hay esperanza para la familia, hay sanidad a los corazones de los hijos. Aleluya. Hay provisión, hay sustento, hay bendiciones de Dios en tu vida. ¿Cuánto creen esa palabra? Amén. Cuando hay un altar. ¿Por qué? Porque es a través de los sacrificios que se ofrecen para que Dios establezca su obra sobre tu vida, iglesia. Mira, te hablaría más, pero la hora es mi enemigo. Y quiero que quede con esta verdad en tu corazón. Y lo voy a sellar en esta porción de las Escrituras. En un altar, escucha lo que te digo. Si en un altar no hay sacrificio, no hay ofrenda, ese altar no sirve para nada. ¿Quién es el altar? ¿Quién es el sacrificio? ¿Quién es la ofrenda? Si no hay ofrenda en tu altar, no sirves.
el cielo no se mueve. La tierra no recibe sus bendiciones. Tus generaciones no serán reconocidas ante Dios. Tú decides qué tipo de altar quieres ser delante de Dios. Me voy a quedar ahí, pero no porque termino lo que tengo que decirte, sino porque es mucho lo que tengo que decir. Aleluya, gloria a Dios. Ponte de pie, por favor.